Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este día seguimos con Marcos, ya en el capítulo 7, versículos del 1 al 13. El Evangelio de hoy nos narra lo siguiente. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseña son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres, y añadió: anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre es río de muerte. Pero ustedes dicen: si a uno le dice el padre o la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permiten hacer nada por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que se transmiten. Y así hacen otras muchas cosas semejantes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, la gracia del Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos, llénanos de tu gracia, que podamos comprender esta palabra para que no se dé la hipocresía en nuestro corazón y vivamos el mandamiento del amor. Caminemos en la santa voluntad que te agrada a ti, Dios único, Dios verdadero. Que podamos honrarte con el corazón y con nuestras obras, no solo de labios, sino con algo que es más que doctrina, es un amor profundo hacia ti. Amén. ¿Qué dice el texto? Es el primer movimiento. Ustedes y yo volvemos a hacer varias lecturas sobre el mismo. Capítulo 7, versículos del 1 al 13. Detalles, personajes, quienes se reúnen al lado de Jesús, qué le dicen a Jesús, qué explicación da allí Marcos de una tradición judía, cuáles son esas tradiciones judías. Y los fariseos le preguntan algo a Jesús, y Jesús entonces le responde con una respuesta fuerte y con un texto de Isaías. ¿Cuál es ese texto de Isaías que dice? ¿Y cuál es la denuncia más bien que Jesús les hace a su corazón? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuáles son las ideas secundarias? ¿Qué me llama la atención del texto? ¿Qué palabras, qué actitudes, qué palabras de Jesús? Cada uno vaya mirando en este primer momento qué lo mueve ahí en el interior. Para pasar al segundo momento, pues hablamos de objetivamente Jesús está con unos personajes conocidos, fariseos y escribas, que vienen de Jerusalén. Para variar, no vienen con buena intención. Para variar, vienen a poner cascaritas, es decir, a poner como situaciones. Como ven que Jesús no tienen de qué acusarlo, empiezan y tratan de pegarse de minucias, y minucias, diríamos nosotros, de bobaditas, que ellos habían llevado a tal punto que los estaban poniendo por encima de los mandamientos y de los preceptos verdaderos de la Torá. Acordémonos que Jesús no viene a quitar la Torá, no, viene a validar los 10 mandamientos, pero los lleva más allá porque nos enseña el mandamiento del amor. Pero Jesús aquí le están instigando a él porque sus discípulos comen con manos impuras. Los judíos se lavaban muy bien las manos, no solo por la higiene, y todos tendríamos que hacerlo pues por higiene, y más, la pandemia nos enseñó mucho de aquello, pero es que tiene un sentido. En la antigüedad los sacerdotes se lavaban bien por el sentido del culto que tenían que hacer, y eso se extendió como a todos los judíos, para que el contacto de pronto con pecadores, eso como que ese contacto exterior no se fuera a pegar, como si eso se pegara de esa manera. Y entonces muchos de esa pureza legal
se fue llenando de minucias que las fueron poniendo por encima de algunos de los mandamientos inclusive. Por eso Jesús desarma toda esta pregunta de ellos: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras? Con algo claro, y es como Isaías los mostró antes de tiempo cómo vendrían, no solo en ese tiempo, eso es para todas las épocas, donde el ser humano, que se dice cumplir muy bien delante de Dios, muchas veces obra exteriormente, pero el corazón está duro como una roca, y está frío, y está muy separado de lo que verdaderamente es la voluntad de Dios. Y entonces aquí la temática entonces están hablando de Jesús pone el caso de la práctica del corbán, que es una ofrenda, esa es la traducción en arameo, sobre los bienes que pueden dar al templo. Lo que quiere mostrar aquí Jesús es que se volvieron algunos tan detallistas en eso del corbán al templo, que lo pusieron por encima del cuarto mandamiento: honrar a padre y madre. Y algunos sacaban disculpas de no ayudar a sus padres. Esto lo dice Jesús con conocimiento de causa, porque había fariseos que dejaron casi que morir a sus padres en la inopia y en las dificultades, porque supuestamente daban grandes donativos al templo. Y esto era principal, que ayudara a los padres. Hasta ese grado llegaron. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y así con muchas otras cosas. Se inventaban un montón de situaciones de minucias de la práctica de la ley judía para quitar la misericordia, para quitar la caridad, para no vivir la voluntad de Dios. Prácticas humanas, preceptos de hombres, porque eso son cosas que vinieron después con las escuelas rabínicas, que de pronto algunas tenían una buena intencionalidad en algún momento, pero que cuando se llevan a extremos hacen que algunos las utilicen para su bien y decir: no, yo no ayudo a mi papá, a mi mamá, esta plata es para el templo, y muchos ni la daban al templo. Y a cosas así. Y entonces esto puede traducirse también hoy, y lo ha habido en los distintos tiempos, se ha dado, donde uno se puede pegar de minucias y preceptos que van viniendo como prácticas religiosas, que cuando se hacen del corazón son muy bonitas, pero que no pueden pasar por encima de ningunos mandamientos, mucho menos el mandamiento del amor. Nosotros tenemos prácticas muy lindas, desde oraciones, desde peregrinaciones, desde tener ciertas devociones, desde muchas situaciones que podemos hacer en el día a día de nuestra fe, pero no pueden ir por encima del mandamiento del amor. Deben ir enrutadas en ese sentido, para vivir una religión auténtica, no una farsa. Y hoy la palabra es fuerte en ese sentido, y la meditación entonces va en orden a que nuestra vida sea vivir la voluntad de Dios, y eso también para mí, y abrir el corazón todos los días. Esto agrada a Dios. Acuérdese que el mandamiento primero es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, y esto envuelve los demás mandamientos. Y entonces yo puedo hacer muchas devociones, puedo ir a ciertos santuarios, puedo hacer ofrecimientos, pero si salgo de ahí y odio, si salgo de ahí y maltrato a los padres, maltrato a los cercanos, al prójimo, si digo que amo a Dios y porque yo me sé el catecismo, porque yo practico muchas cosas, porque en mi comunidad y mi parroquia soy el que más sé proclamar la palabra, o porque el más no sé qué y no sé qué cuántas, pero resulta que mi corazón está duro, pues, ¿qué estamos haciendo? Entonces esta expresión de Isaías a mí me toca hoy, y es una invitación a que esto no se convierta también como en un llamado de atención para las generaciones, y en este caso nosotros, que Dios no nos diga: bueno, me estás honrando con los labios, pero el corazón, ¿qué? Me estás dando un culto vacío. Y eso lo miramos primero a nosotros, porque uno también puede caer en la tentación: es que este fulano es el que va y abre allá la boca para recibir la comunión, y después va y habla y no sé qué. Pero pues, como siempre, la palabra primero, mirar la viga que hay en el propio ojo, en vez de la mota del hermano.
y pudiéramos ver muchas situaciones, pero que hoy la palabra nos toque cuál es la pureza de intención de nuestro corazón. Ya, si vienen prácticas que son válidas, son muy bellas, prácticas religiosas, necesarias en oración, peregrinaciones, con los sacramentales, agua bendita, ciertos ritos, hay muchas cosas bonitas, pero si eso va unido al corazón puro, pues le da sentido a todo lo demás. Porque lo más importante es lo del Padre Nuestro: hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Y que nosotros aprendamos a hacer la voluntad de Él, que es buena, perfecta y agradable. Y en la voluntad de Él está que amemos con todo el corazón. Ese precepto está por encima, el amor. Y nos lleva a cumplir más allá de dar lo mínimo de cumplimiento en otros preceptos. Si eso se da en el corazón de nosotros, todo es agradable. Todos esos actos de religiosidad, es decir, de religare, de estar unidos a nuestro Dios, de estar ligados a Él, pero con un corazón puro, con un corazón que tiene recta intención, con una íntima intención del alma que está purificada. No como estos fariseos y escribas que convirtieron el encuentro y las prácticas religiosas en algo por encima de un amañarse para pasarse un mandamiento, en este caso el cuarto mandamiento, el amor a los al padre y a la madre. También miremos nosotros hoy puntualmente cómo estamos en orden a honrar padre y madre. Miremos también cómo todo nuestro ser es un cantar a la voluntad perfecta de Dios en nuestra vida. Que podamos, más que corbán, que es una ofrenda en arameo, nuestra ofrenda sea cotidianamente encontrarnos con Él, y que verdaderamente revisemos cada día, al final del día, si hemos amado, si hemos servido, si hemos vivido con y para Dios en toda su voluntad perfecta, en todo el cántico que ha hecho estas primeras lecturas de ayer y de hoy del Génesis, de la creación, de las maravillas que mirábamos ayer, y que hoy sigue mostrando cómo el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Él, dice hoy la primera lectura. Pues la imagen y semejanza se muestra en que lo amamos y que queremos vivir en su voluntad. Y por encima de su voluntad no ponemos como alteraciones ahí de prácticas que son muy exteriores, pero que no muestran verdaderamente el que queramos vivir en su presencia y en su gracia. Miremos el corazón, sopesemos la vida. La palabra de Dios trae esa capacidad para que entremos y que verdaderamente miremos nuestra fe, nuestras prácticas creyentes católicos van unidas a una íntima intención de honrar a Dios con todo el corazón, y lógicamente a Dios se honra amando al hermano y sirviendo también. Que cada uno de nosotros miremos que a veces no nos inventemos como pretextos para no honrar, o decimos que honramos a Dios más bien, pero resulta que ciertas prácticas muestran mucha exterioridad, pero si vamos al fondo hay un corazón duro. Y Dios nos dé la fuerza de que ese corazón se vuelva un corazón de carne. Allí tengamos encuentro con el Espíritu con mayúscula y tengamos verdaderamente una vida agradable a Dios, un buen olor de Cristo. Que Dios nos dé esta capacidad. Hagamos oración. Gloria a ti, Dios Padre, Señor de la vida. Permítenos en este día, por tu Hijo que manchó sus pies con el polvo de nuestros caminos, se sentó a nuestra mesa y comió el pan con los pecadores. Él nos enseñó a cumplir tu voluntad en nuestra vida, para evitar la hipocresía que nos endurezca el corazón con la falsa seguridad del egoísmo. Danos, Señor, el amor que supera la letra de la ley y va más allá en la generosidad de la respuesta. Con tu palabra descúbrenos el mundo nuevo de la fe, para que te demos el culto de la vida que tú prefieres. Religión en amor y libertad en espíritu y en verdad. Amén. ¿Cómo poner esta palabra en la vida? Ya se han dado pautas. Hay que mirar el corazón. ¿Cómo está? Duro. Nuestras prácticas que valoramos, que son muy bonitas, seguro, cada uno. Yo puse algunos ejemplos. Las hacemos, pero van en orden a siempre vivir en la voluntad de Dios.
nuestro interior se está reflejando en lo que hacemos a lo exterior, o solo puede pasar que uno pueda vivir de apariencias, inclusive en el campo de la fe y en el campo de la vida religiosa. Que nunca vaya a darse en nuestro corazón pues poner por encima la voluntad de Dios nada según nuestros amaños y nuestras intenciones. Y entonces para ello, ¿cómo vivir la voluntad de Dios? ¿Cómo todos los días le pedimos a Dios que se haga su voluntad y hacer su voluntad en nuestra vida, con toda su gracia? Implica orar, implica acercarnos a Él, implica todas las noches hacer un acto de conciencia que hacemos en las completas, de revisar el día, para que el corazón no se endurezca. Porque puede pasar que no revisamos y no revisamos y no revisamos el interior y hacemos prácticas, pero a veces el corazón se va poniendo duro y vienen odios, envidias, ganas de venganza, los pecados capitales que entran cuando uno menos piensa y van endureciendo el corazón. Que hoy verdaderamente podamos emprender un camino como lo hemos hecho en este 2023 de honrar a Dios, no solo con los labios, sino con el corazón y la vida. Gracias por el eco que colocan al final del chat, de las palabras, de lo que les ha enseñado esta palabra de Dios hoy, de esta enseñanza. Todo enriquece. Son muy valiosas todos sus aportes. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.